desarrollando sus resultados. Otra motivación es la falta de apoyo, información y herramientas que se tienen para estos temas, especialmente en los países widening, teniendo en cuenta además la importancia que da la Comisión Europea a la explotación de resultados y la difusión de los mismos. Asimismo, una encuesta que se hizo sobre el programa Speeding Excellence and Widening Participation entre los beneficiarios del programa, dieron como resultado que la mejora en las capacidades de difusión y explotación necesitan seguir siendo apoyadas. De hecho, en los informes de evaluación de los proyectos de Horizonte 2020, uno de los comentarios que aparecían continuamente de los evaluadores es la falta de presentación de buenos planes de difusión y explotación de resultados de los proyectos. También hay una necesidad, como resultado, hay una necesidad como motivación, está la necesidad de formación y capacitación entre los beneficiarios widening, que es el principal grupo destinatario. Buscar poner en valor los resultados de investigación y fortalecer o crear conexiones entre los actores del entorno académico y los mercados potenciales, y desarrollar habilidades y competencias entre el personal investigador e innovador de estas acciones widening. Bueno, resultados específicos, pues apoyo en la difusión y explotación de resultados, es un poco más de lo mismo. La mejora de las herramientas y las habilidades en difusión y explotación, compartir e intercambiar buenas prácticas para seguir desarrollando los resultados, identificando los cuellos de botella que hay para que impidan a los beneficiarios poner la puesta en valor de sus resultados. Incrementar el nivel de madurez en la explotación de resultados clave, mayor reconocimiento de políticas nacionales y regionales de los beneficiarios, mediante el fortalecimiento y, claro, en mayor visibilidad de las historias de éxito de sus proyectos, fortalecimiento de sinergias entre mejorar la sostenibilidad de las acciones widening que ya están en marcha y identificar sinergias downstream con otros programas de la Unión Europea. Bien, pasamos ahora entonces a las ERA Fellowships. Otra de las acciones que se encontraría enmarcada en la Destination 2. Es también, en este caso, esta es una acción de formación y movilidad. Es una beca postdoctoral, becas europeas postdoctorales. El presupuesto para la acción es de 8 millones de euros. El número de proyectos que está previsto financiar es de 50. Las condiciones y criterios para solicitar las becas son las de las becas postdoctorales Marie Sklodowska-Curie Actions. Entonces, lo que hay que hacer es siempre revisar las condiciones de elegibilidad en el programa de trabajo correspondiente a estas becas. Y tenemos de plazos, tendríamos de apertura en el 2023 el 12 de abril, en el 2024 el 10 de abril y el cierre en 2023 el 13 de septiembre y en 2024 el 11 de septiembre. Bueno, el contexto, la acción se construye, bueno, está alineada, como he dicho, con las becas postdoctorales Marie Sklodowska-Curie. Grupo destinatario de esta acción está compuesto por las organizaciones de acogida y por los investigadores. Ahí hay dos documentos también cuya lectura recomiendo. Uno de los 2 de julio del 2022, que hablan de las vías para una circulación equilibrada de los talentos en la Unión Europea y el flujo de movilidad del personal investigador en el marco de las acciones Marie Curie. Principales resultados esperados para el becario. El becario ERA Fellow, es una mejor capacitación, una
mejores perspectivas también profesionales y el fortalecimiento de colaboraciones y ampliación del impacto de los resultados de I+D+I. Para las organizaciones participantes de los países widening es una mejor formación y supervisión. Como resultado tendrán también un incremento de su reputación y atractivo y una mejor valorización del conocimiento. Y para países widening, por supuesto, la implementación de mejores condiciones de trabajo y empleabilidad, el incremento de atracción de talentos y un mayor número de postdoctorados. Bien, el alcance de esta acción es la obtención de investigadores excelentes, la realización de acciones de movilidad internacional hacia o entre países miembros de la Unión Europea o países asociados a Horizonte Europa. Las solicitudes, como he dicho, no creo que no lo he dicho todavía, las solicitudes se deben preparar conjuntamente entre los investigadores y los beneficiarios en los sectores no académica de un país widening. Está abierto a personal investigador de cualquier nacionalidad que venga de cualquier país del mundo, pero cuya movilidad sea un país widening. El procedimiento de solicitud para estas acciones de ERA Fellowships del programa widening es simplificado porque las solicitudes en realidad se presentan en las becas de investigación postdoctoral de las acciones Marie Curie. Las aplicaciones, las solicitudes que no consiguen financiación, pero que han superado el umbral de puntuación, automáticamente se traspasan automáticamente siempre y cuando el solicitante haya marcado una casilla en la que dice que quiere ser traspasado a esta acción, a los fondos que hay para ERA Fellowships en países widening. Y entonces los criterios que volverán a regir serán para hacer la siguiente evaluación, serán los de las acciones Marie Curie. Habrá también una oportunidad de financiación adicional para solicitantes interesados que estén interesados en moverse a un país widening. O sea que yo creo que es bastante interesante. ¿Qué características específicas tienen los ERA Fellowship? Pues tienen una posibilidad de una comisión de servicio que puede cubrir hasta 1/3 de la duración de la beca, que sea, por supuesto, en el ámbito del proyecto. Tratan también de promover la movilidad laboral, de forma que pueden realizar al final una estancia de movilidad en una organización que no pertenezca al sector académico. Esto debe ser una parte integral de la solicitud de la beca y explicando, por supuesto, el valor añadido que aportaría esa experiencia de movilidad. Las actividades de formación, las relacionadas, sí, hay unas actividades de formación relacionadas con la innovación y el emprendimiento, integridad investigadora y prácticas de Open Science. Y también se establece un plan de desarrollo laboral entre el investigador y su supervisor que incluya las necesidades de formación y el camino que se va a seguir para desarrollarlo. Bien, pasamos ahora a los ERA Talents. También es la mayoría de las acciones de widening, el programa widening, son acciones de coordinación y apoyo, con una característica curiosa porque algunas de ellas pueden destinar parte de la financiación del presupuesto a actividades de investigación. Bien, esta es una actividad, entonces, como digo, una acción de coordinación y apoyo también, con una previsión presupuestaria de 40 millones de euros, contribución económica por proyecto de entre 1 y 3 millones de euros. Se prevé que se van a financiar 20 proyectos. La coordinación va a ser realizada por un país widening, es una acción también de movilidad. Los participantes podrán ser de sectores académicos y no académicos y esta se abre en 2024. Se abrirá el 12 de abril de 2024 y cierre 26 de septiembre del 2024.
El contexto y objetivos de los ERA Talents es potenciar, su objetivo principal es potenciar la interoperabilidad de las carreras y empleabilidad de los talentos investigadores e innovadores a través de distintos sectores, teniendo el centro de gravedad en países widening. Bien, la circulación de investigadores intersectorial y la colaboración academia-empresa son esfuerzos que hay que realizar y que son requeridos sobre todo para los países widening. Entonces, a través de la acción 4, en este caso, del Espacio Europeo de Investigación, la Comisión Europea pretende apoyar e incentivar estas transformaciones hacia una circulación de talentos más equilibrada entre diferentes sectores y transnacional. Por lo tanto, Talents busca apoyar la movilidad y formación del personal investigador, innovador y otro tipo de personal, prestando especial atención, por supuesto, a los países widening. Se vuelve a recomendar ahí la lectura de esos dos documentos relacionados con la circulación equilibrada de talentos en la Unión Europea y con el flujo de movilidad del personal investigador en el marco de las acciones Marie Curie. Los proyectos van a contribuir a resultados tales como el fortalecimiento del capital humano en países widening, la circulación de talentos más equilibrada a nivel geográfico, pero también a nivel intersectorial, potenciar la capacidad y el apoyo en I+D+I y contribuir a aumentar los criterios, la excelencia en organismos investigadores de países widening, unas colaboraciones más estructuradas y con mayor impacto entre academia y empresa, incremento del conjunto de actividades, de habilidades y competencias transferibles en investigación y emprendimiento, y mejorar la empleabilidad y perspectivas laborales sostenibles de los diferentes talentos en academia, industria o bien en otros organismos. Si os dais cuenta, todo está dirigido, todas las acciones están dirigidas, tienen a ver, vale, un segundo. Ya, me había pasado una diapositiva. El objetivo principal es mejorar el nivel de excelencia científica, de innovación de los países widening y de sus recursos también humanos, ¿no? Entonces, todo va dirigido un poco a eso. ¿Qué se financia en las ERA Talents? Se financia la movilidad intersectorial entre una de las organizaciones o más de las organizaciones participantes, conducentes a transferencia de conocimiento y aumento de empleabilidad. Los beneficios para los países widening, el desarrollo de buenas prácticas, demostrar las ventajas de la metodología de las comisiones de servicio propuestas para países widening, incluyendo la perspectiva de asignar un 70% del presupuesto a esas comisiones. Los beneficiarios van a participar y colaborar en ejercicios mutuos de aprendizaje y las organizaciones participantes van a ser académicas y no académicas. Bueno, y la metodología de formación y movilidad se realiza mediante el envío en comisión de servicio o acogida de miembros de personal admisible. El intercambio personal puede apuntar a una cooperación academia-industria, a una formación de aprendizaje permanente o al desarrollo de habilidades emprendedoras o formación de personal investigador emprendedor. A una de estas tres patas. Condiciones específicas de los ERA Talents. La contribución económica será para financiar los gastos relacionados con las organizaciones participantes y los talents, como costes administrativos, costes de formación, de viaje, manutención, salarios del personal adscrito y costes relacionados con difusión, comunicación y transferencia de conocimiento. La duración prevista es de hasta 4 años de los proyectos. Las organizaciones, en cuanto a organizaciones participantes, serán en consorcio de hasta 3 entidades legales independientes.
de las que al menos una y como máximo 2 entidades deben pertenecer a países widening. La coordinación, como siempre, se lleva a través de un país widening y los socios van a poder ser de instituciones académicas y no académicas. Las comisiones de servicios se van a realizar entre diferentes sectores y diferentes entidades legales para que la dimensión sea más amplia. La duración será entre 3 y 24 meses y va a poder ser dividida en diferentes estancias y realizarse entre uno o varios de los beneficiarios. En la convocatoria, esto es una muestra de los resultados de la convocatoria del 2022 de los ERA Talents. Solamente para mostrar, aparecen los que aparecen, las barritas que aparecen en azul, son, porque hay otras figuras que presento también así, son la lista principal, o sea, listas principal de proyectos financiados. Y las que aparecen en naranja son la lista de proyectos que aparecen en reserva. Eso quiere decir que si por algún casual alguna de los acuerdos de subvención no se firma, por ejemplo, pues y un proyecto que iba a ser financiado ya no lo es, pues entonces uno de la lista de reserva puede entrar según la puntuación por el orden de puntuación. También en algunos casos a veces pues hay un poquito más de dinero y la comisión dice pues vamos a financiar 2 proyectos más que van a salir de la lista de reserva. Esa es la diferencia entre las 2 barras de colores. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, quien se ha llevado más proyectos de Talents es República Checa, seguido por Portugal, que es un país que tiene un éxito impresionante en el programa, ya lo tuvo en Horizonte 2020 y lo está teniendo también en Horizonte Europa. Bien, España tiene 2 proyectos, pero en lista de reserva. Vamos a pasar a otra oración, la European Excellence Initiative. Es también una acción de coordinación y apoyo. Su presupuesto tiene una previsión presupuestaria para la acción de 54 millones de euros, con una contribución de 2 a 5 millones de euros por proyecto. Se prevé que se financiarán entre 10 y 20 proyectos. La coordinación se realiza por un país widening. Este es uno de los casos en los que menciono que una parte del presupuesto, en este caso hasta un 20%, puede ser dedicado a actividades de investigación e innovación, aunque es una acción de coordinación y apoyo. Se abre ya, esta convocatoria se abre ya, o sea que quien quiera presentarse tiene que ponerse ya a trabajar en ello. Se abre el 10 de enero de este año y cierra el 12 de abril de 2023. Bien. Entonces, esta acción está alineada con la acción política del Espacio Europeo de Investigación del número 13. La número 13 es de potenciar los centros de enseñanza superior para su desarrollo en línea con el ERA y junto a la European Excellence Initiative. Objetivos: cooperación por la excelencia y aumentar la competitividad de las universidades europeas y su visibilidad. Bueno, entonces, como digo, contexto: potenciar los centros de educación superior para fomentar la excelencia científica y la creación de valor, ampliando reformas de los ecosistemas a través de colaboraciones intersectoriales de centros de educación superior, emprendiendo cambios institucionales en las prioridades de ERA. Y mejorar el atractivo para atraer talentos y de esa forma contribuir a la aceleración del acceso a la excelencia científica. Como objetivo también mejorar la visibilidad y competitividad de los centros de educación superior. Como resultado se espera que se aceleren las reformas institucionales a través de la cooperación entre centros de enseñanza superior y otros actores de I+D+I, que se integre una cultura de la excelencia, sobre todo en los países widening, evidentemente, incrementar la competitividad y la masa crítica en el perfeccionamiento del talento, creación y circulación de conocimiento,
y una contribución general a la implementación de las prioridades relevantes de ERA. Bien. En cuanto a la cooperación inclusiva, se trata de ofrecer un apoyo a los centros de educación superior, para que se conviertan en actores del cambio en el sistema de investigación en desarrollo e innovación a través de una cooperación, a que haya un intercambio de buenas prácticas entre centros de educación superior, una cooperación más cercana entre socios económicos e industriales, o sea, fortaleciendo los ecosistemas locales. Esto hay muchas acciones varias de las acciones del programa Widening ya están enfocadas al desarrollo de ecosistemas locales con colaboración entre diferentes ecosistemas, con participación de actores sociales, de políticos, de academia, investigación. Y bueno, también la creación de una masa crítica en áreas clave de I+D+I, tratando de implementar agendas comunes. Las organizaciones participantes pueden ser toda red o cooperación en instituciones de educación superior, incluyendo alianzas entre universidades europeas, o bien también organizaciones sociales de otros sectores. El centro de gravedad de las acciones deben de ser los países widening, el coordinador debe estar ubicado en un país widening, y en cuanto a la dotación presupuestaria, hasta el 70% debe de ser para los participantes de los países widening. El resto para los países no widening. En cuanto a actividades, las actividades de los proyectos pueden incluir la compartición de capacidades de I+D+I, incluyendo infraestructuras, desarrollo de agendas interdisciplinarias, alcanzar e inspirar ecosistemas locales y regionales de innovación, fortalecimiento de carreras investigadoras, reformas de evaluaciones de las investigaciones, digitalización de instituciones, interacción con ciudadanía, ciudades, regiones y actores no académicos en general, formación y capacitación para la gestión de la investigación y la innovación, muy importante porque es algo de lo que también adolece en estos países, la capacitación para gestión de las actividades de gestión de investigación e innovación, el intercambio de personal académico y no académico para compartirse buenas prácticas, una proyección global e internacionalización, la consolidación de cooperación con socios pertenecientes a países no europeos y países asociados. Perdón. Como he mencionado antes, en este caso, hasta el 20% del presupuesto puede ser invertido en actividades relacionadas con investigación y en la innovación. Hay una financiación inicial para proyectos de investigación colaborativos, actividades enfocadas a la cooperación de personal investigador doctoral y postdoctoral o actividades de puesta en valor del conocimiento. Objetivo, atraer al personal que comienza su carrera académica en el momento de que se inicia el proyecto hasta ejercicios colaborativos de capacitación. Las acciones deben de prever una duración aproximada, apropiada a la ambición y complejidad de la colaboración de las instituciones, pero que no deben de pasar de los 5 años. Y no hay convocatoria para propuestas en 2024, o sea que quien quiera presentar una convocatoria, un proyecto en este periodo, en 2023-2024, tiene que hacerlo ahora en el 2023. Hubo ya una primera convocatoria de European Excellence Initiative. Como veis, Portugal obtuvo 3 proyectos, o sea, es increíble el éxito de participación de Portugal en este programa. España consiguió 1 en Islas Canarias. Y vamos a pasar ahora a TIMIN, una de las acciones centrales que ya conocemos desde Horizonte 2020, que es una acción también de coordinación y apoyo, en el que tiene la estructura del consorcio, es la del principal beneficiario, el coordinador, que es un socio
Widening, que es el coordinador, que es de un país Widening, más uno o dos socios estratégicos de países diferentes, con una previsión presupuestaria de 147 millones de euros, una contribución económica de la Comisión prevista por proyectos entre 8 y 15 millones de euros. La región, después la región, el país, la región, a través de fondos regionales, privados, etcétera, debe contribuir con al menos el 50, la misma cantidad que ha aportado. Si la Comisión Europea da 8 millones, el país, la región deben de contribuir con otros 8 millones de euros. Es aquí donde digo que las sinergias son obligatorias. El número indicativo de proyectos que se pretende financiar son 18 y, como digo, la financiación complementaria es obligatoria. Se abre ya para la primera fase, Timing tiene 2 fases, se abre ahora el 10 de enero, se cierra la primera fase el 12 de abril y la segunda fase cerraría una vez que salgan los resultados de la primera fase. Aquellos que ya la hayan superado prepararían la segunda, que cerraría el 7 de marzo del 2024. Contexto, objetivo, crear o modernizar centros de excelencia de relevancia nacional en un área científica determinada y desarrollar sinergias con otras fuentes de financiación y actores regionales, lo que va a contribuir a que los actores regionales se impliquen más en las actividades de investigación de su región. Se espera como resultados que se haya un fortalecimiento de capacidades científicas de las instituciones beneficiarias y de los países donde se encuentran las mismas, con objeto de potenciar la competitividad y acceso a fondos europeos y globales, fortalecer la cultura de I+D+I del coordinador, la estimulación de reformas a nivel académico institucional, aprendizaje mutuo y beneficio bidireccional entre las instituciones que forman el consorcio, el desarrollo de nuevas líneas de investigación en áreas científicas relevantes, fortaleciendo la cooperación y sinergias. Bueno, de Timing no vamos a decir nada más. Ya digo que esta presentación es muy larga, me queda todavía mucho pero lo que propongo es que quien quiera me pida una reunión en la que habrá donación en concreta y cómo preparar la propuesta para desarrollarla mucho más en profundidad. Y yo creo que sí ganamos todos. O sea que 1 o 2 acciones por reunión podría ser interesante. Bien, en cuanto a estas acaban de salir los resultados de Timing de la primera convocatoria que ha habido en el 2021, del programa de trabajo 2021-2022. Bueno, como ha mencionado antes Borja, hemos conseguido un Timing para España, bueno, para Canarias, por supuesto, que es la región que puede coordinar estos proyectos. Y aquí, bueno, podéis ver también, Portugal ha conseguido 2, más tiene 1 en lista de reserva y Estonia y Lituania también 2. Letonia tiene 2 en lista de reserva. Y, bueno, pues una gran satisfacción de que Canarias haya conseguido uno de estos resultados. Vamos a ver las acciones Twinning ahora. Lo mismo, acciones de coordinación y apoyo, donde se prevé también un pequeño porcentaje para dedicarlo a actividades de investigación e innovación. La previsión presupuestaria para la acción es de 113 millones de euros, con una contribución económica entre 0,8 y 1,5 millones de euros. Se prevé una financiación de 80 proyectos. Apertura la convocatoria 25 de abril del 2023 y cierra 28 de abril del 2023. O sea que también queda poco tiempo. Bueno, yo es que creo que los proyectos, las propuestas hay que empezar a prepararlas con mucho tiempo. Aquí la novedad más importante en las acciones Twinning es que tenemos una acción Twinning bottom-up, como era hasta ahora, o sea que cubre cualquier área científica, y luego otra dirigida al Green Deal. Vamos a ver, la Twinning bottom-up, su contexto, bueno, el objetivo es que para prevenir mayores disparidades entre los distintos países de Europa, para que la brecha sea más grande, hay que maximizar la inversión en investigación y desarrollo y así fortalecer el crecimiento económico. Por este motivo, Horizonte Europa toma estas medidas de las que estamos hablando todo el tiempo en base a los objetivos de Widening Participation and Spreading Excellence. Objetivo principal de
de esta acción es fortalecer las actividades de creación, fortalecer las creaciones de redes entre instituciones de investigación de países widening que van a actuar como coordinadores y al menos 2 instituciones de investigación pertenecientes a 2 países miembros de la Unión Europea que les van a apoyar en el desarrollo de la excelencia científica en un área específica de investigación. Se intenta aprovechar este potencial de creación de redes para la excelencia mediante transferencia de conocimiento e intercambio de buenas prácticas entre los coordinadores y el consorcio. Se debe presentar una estrategia científica para que tenga como objetivo intensificar y estimular la excelencia y la capacidad de innovación en un área de investigación e innovación definida, como he dicho antes, y mejorar la calidad científica de los socios que forman parte del proyecto. La estrategia científica debe de incluir, en la propuesta se deben de incluir ya una serie de acuerdos para formular nuevas investigaciones o investigaciones en curso, proyectos de investigación innovadores en el área científica escogida. Eso porque la Comisión Europea pide ya que se presenten algunos acuerdos para evitar que se cojan socios al azar, con los que no se preparen propuestas de forma muy rápida, eligiendo socios con los que nunca se ha tenido ningún contacto, sino que haya ya un trabajo previo de cooperación o al menos de diálogo entre las diferentes partes del consorcio. Estos también son resultados de twinning de bottom-up, claro, que es la única que había en el periodo anterior. Aquí se ve otra vez el éxito de Portugal, que ha sacado 13 proyectos twinning en la convocatoria anterior. España ha sacado muy poquito, ha sacado 1. Y Grecia también otros 13. Grecia, que si es elegible desde este periodo, pues viene también pegando fuerte. Y luego tenemos el Twinning Green Deal, ya específicamente dirigido, es una acción igual que la de Twinning, pero dirigida a proyectos que se presenten dentro del campo del Green Deal, que es muy amplio, ¿no? Entonces, también acción de coordinación y apoyo, se espera que se financien 20 proyectos, una contribución económica por proyecto de 0,8 entre 1,5 millones de euros, abre el 25 de abril y cierra el 28 de septiembre del 2023. Entonces, lo mismo. En este caso, en vez de ser bottom-up, entonces lo que se trabaja es en el Green Deal. El cambio climático es el mayor reto al que se hace frente y entonces lo que se deben de presentar es propuestas en áreas definidas de investigación e innovación directamente relacionadas con al menos 2 acciones enumeradas en el European Green Deal. O sea, con medios de transporte, industria, energía, eficiencia ecológica de hábitats urbanos, naturaleza, protección de la salud, impulsando las acciones globales contra el cambio climático. Se espera los resultados, pues los mismos, son los mismos que los de Twinning de bottom-up y el alcance. Lo mismo, se debe seguir una estrategia científica para intensificar y estimular la excelencia y la capacidad de innovación en un área de investigación e innovación definida. Y se incluyen los acuerdos para formular nuevas investigaciones o proyectos en el área científica escogida, exactamente igual que en el Twinning bottom-up. Y así describir cómo se puede llevar esa investigación a un nuevo nivel, alargando su alcance. Bien, ERACHER es otra de las acciones centrales de Horizonte 2020, también una acción de coordinación y apoyo, con una previsión de presupuestaria de entre 50 y 47 millones de euros, 1,5 a 2,5 millones de euros por proyecto, se espera que se financien 45, o sea que es un número importante. Se abre el 28 de septiembre del 2023 y cerrará el 7 de septiembre del 2024.
Entonces, estas acciones están dirigidas a buscar a la creación de grupos de investigación de excelencia que se van a crear por parte de un científico con una carrera académica excelente, un científico internacional, con reconocimiento internacional, y él va a ser el que va a crear el grupo de investigación con un liderazgo internacional, visibilidad internacional, de excelencia científica, de forma que se asegure el fomento de la competitividad en fondos destinados a la investigación y la mejor integración de los beneficiarios del país widening en el European Research Area. Se potencia la circulación de cerebros en un contexto científico determinado a través de la atracción de esos científicos con carreras de excelencia y reconocimiento internacional hacia universidades y organismos de investigación de países widening. ¿Quién son los beneficiarios del proyecto? Son organizaciones ubicadas en países widening que estén interesadas en esta acción, y en la propuesta deben de incluir una propuesta del titular de la cátedra, que debe ser un científico, como he dicho, innovador, con un área contraste con experiencia contrastada y a nivel internacional en un área específica de investigación. Son acciones monobeneficiarias. Los ERACHER pueden ser ciudadanos de cualquier parte del mundo y además de cualquier edad. Conocí en Rumanía un ERACHER que acaba de ser contratado en una institución, una universidad rumana, con 80 años, que venía de Lyon. Bueno, los resultados de los ERACHER pues son, como digo, Grecia también empieza a tener mucho éxito. Se ha llevado 7 ERACHER en la primera convocatoria, Portugal 5 y, bueno, el caso de España, que tenemos aquí a la derecha de Portugal, es un ERACHER. Esperamos aumentar los resultados para las siguientes convocatorias. Bueno, tenemos también las SN House, acciones de coordinación y apoyo, con una contribución económica entre 2 y 6 millones de euros y una previsión de financiación de 12 proyectos. Abren 28 de septiembre de 2023 y cierran 7 de marzo de 2024. Estas son acciones dedicadas más a la innovación. Se fundamentan precisamente en la brecha de innovación que hay entre los países de la Unión Europea. Que algunos países, como ya sabemos, y regiones han quedado rezagados en términos de inversión en I+D+I. La necesidad de una fuerte colaboración entre ciencia y empresa, que es un factor competitivo de éxito. Los ecosistemas de innovación, que son un factor de impulso en el desarrollo, difusión y asimilación de los resultados de investigación e innovación. El principal instrumento lo constituye la colaboración es la cuádruple hélice entre academia, empresas, gobiernos regionales y locales y sociedad. El valor añadido europeo se crea por las cadenas de valor basadas en la colaboración entre ecosistemas transfronterizos, prioridades políticas de la Unión Europea o estrategias regionales de especialización inteligente. Los objetivos políticos es movilizar las inversiones nacionales de los países widening, desarrollar la innovación de excelencia en los ecosistemas locales, mejorar conexiones y sinergias entre ciencia y empresa con fondos de cohesión, fortalecer ecosistemas regionales europeos de cooperación e internacionalización. Se espera que se involucren más los actores regionales y sociales en las actividades europeas de I+D+I, lo cual es importante. La creación de una cultura de innovación y emprendimiento, el establecimiento de sinergias con programas de ecosistemas de innovación y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Bueno, las figuras clave de estos ecosistemas de innovación locales, como he dicho, la cuádruple hélice, instituciones de investigación, empresas, agencias gubernamentales y actores sociales.
La proximidad geográfica de los actores va a facilitar el establecimiento de lazos de colaboración más fuertes entre academia y empresa, y además estos ecosistemas son redes dinámicas que incluyen parámetros de cooperación y competitividad. Y la necesidad de avanzar es otro factor clave, la necesidad de avanzar de un contexto regional a otro europeo e internacional. La estructura del consorcio es como requisito mínimo 2 ecosistemas de innovación local de 2 países diferentes que contengan todos los componentes de la 4PLC. O sea, aquí en este caso no hay socios individuales, sino que son estas organizaciones paraguas. No participan socios de países no widening, salvo que esté perfectamente justificada su participación y teniendo en cuenta que el centro de gravedad, es decir, todo el presupuesto del 70% debe estar en países widening. El ámbito temático del consorcio tiene que ser también un denominador común en las estrategias de especialización inteligente o prioridades políticas europeas. Y se desarrollarán un paquete de acciones coherente y equilibrado con los contenidos que aparecen aquí, estrategias conjuntas alineadas con prioridades estratégicas, proyectos conjuntos que consoliden lazos entre academia y empresa, planes de acción e inversión para implementar la estrategia, diseños conceptuales y bocetos del planning para proyectos pilotos, medidas de acompañamiento también. Incremento de visibilidad, compromiso ciudadano, transferencia de tecnología, etc. Y como novedad, hay un módulo optativo que se puede solicitar o no, que se trata de labores de tutorización de ecosistemas de innovación emergentes establecidos en países en áreas rurales, en zonas de los Balcanes o países como Ucrania. Entonces, lo que se pretende es que entidades legales de países y regiones de estas que acabo de mencionar se traten de unirse al proyecto como participantes para beneficiarse de actividades de tutorización, formación y transferencia de conocimiento. Entonces, los consorcios que quieran participar en este módulo pueden pedir hasta un millón de euros más en concepto de presupuesto adicional, además de los 5 millones de euros que se dan para proyectos ordinarios. Bien, por último, la Hope Facility es también otra acción de coordinación y apoyo que ha tenido mucho éxito en el periodo anterior. Se prevé hay una previsión presupuestaria para la acción de 40 millones de euros, contribuciones de entre 0,1 y 0,6 millones de euros, proyectos que se pretenden financiar 160. Se abre el 10 de enero del 2023, o sea, ya mismo, y hay 2 fechas de corte, 28 de septiembre del 2023 y 26 de septiembre del 2024. Bueno, el objetivo estratégico de este recurso HOPON es mejorar el carácter integrador de Horizonte Europa, implicando a instituciones de investigación de países widening en acciones del Pilar 2 de Horizonte Europa del EIC Pathfinder, de forma que se contribuya al paquete de Europa Avanza, abramos los consorcios, estos silos cerrados de cooperaciones entre los mismos socios, siempre los mismos socios, y así introducir algún socio de un país widening en proyectos que están en ejecución dentro del Pilar 2 de Horizonte Europa y del EIC Pathfinder. De esa forma, contribuir a reducir la brecha de participación en Horizonte Europa y la brecha de innovación. Bueno, esto lo que presenta es nada, esta figura es eso indica que es en este Pilar 2 y en el EIC Pathfinder donde se pueden unir socios de países widening. Entonces, tendríamos quien participa, un consorcio financiado en el marco del Pilar 2 o de las acciones del EIC Pathfinder de Horizonte Europa con un acuerdo de subvención válido, pero que además no debe de contener ya en el proyecto ningún socio de un país widening.
y una entidad jurídica de un país widening que desee unirse a esta acción colaborativa. Eso es lo que se necesita. El impacto que se espera a nivel de sistema es la movilización de la excelencia y el aumento de visibilidad de los sistemas de investigación e innovación de países widening, mejorar la circulación de conocimiento y reducir la brecha de participación de estos países en ámbitos temáticos. A nivel de organización, abrir los hilos de esos consorcios, esas redes cerradas establecidas, introduciendo un país o socios de un país widening, y a nivel de beneficiario del país widening, la adquisición de nuevas competencias y habilidades, como puede ser, por ejemplo, la gestión de la investigación, que la desconocen porque no han participado en el programa marco, y las actividades de difusión y explotación de resultados. Bien, esto ya lo hemos visto. La propuesta debe ser presentada por el coordinador del consorcio que ya está financiado. Todos los socios del consorcio deben de estar de acuerdo con la adhesión del nuevo socio. Se debe de incluir en la propuesta de forma detallada el perfil del socio y su papel en el proyecto existente, demostrando asimismo la pertinencia y complementariedad de la investigación e innovación. Bueno, el socio y la tarea se describen en una plantilla específica y el proyecto para los costes, el aumento del presupuesto debe beneficiar exclusivamente al nuevo socio, pero un 10% del presupuesto incrementado se le debe, yo creo, asignar al coordinador del consorcio por el incremento de trabajo que le supone la entrada de un socio nuevo. Condiciones de elegibilidad, pues se publica, se puede descargar en el Funding Antennas Portal. Hay una lista de proyectos financiados en el marco del Pilar 2 de Horizonte Europa y la IC Pathfinder, que a los que se podrían unir socios de widening. Y ya como he mencionado, los socios del consorcio deben de estar de acuerdo entre la adhesión del nuevo socio. Es obligatorio presentar un anexo adicional con un acuerdo de subvención del proyecto, junto con la solicitud en el sistema de presentación. ¿Qué más? Se invita a los socios widening, en nuestro caso invitamos a entidades de Canarias a que sean proactivas en la búsqueda de un consorcio de acogida, dentro de esos que se publican en el Funding Antennas Portal, y que se pongan en contacto con nosotros para que le ayudemos a encontrar, en todo caso, un consorcio de acogida adecuado. Bien, bueno, ya me queda poco, voy a finalizar con unas pequeñas indicaciones. Esta tabla recoge todas las acciones, las fechas de apertura y las fechas de cierre, como la presentación, vais a tener la presentación, podéis echar un vistazo. Hay otras acciones que entran dentro de la parte de widening que no están sujetas a convocatorias de propuestas, como es la acción COST, que como he dicho, no he dicho nada de la acción COST todavía. Voy a decir que esta acción la lleva nuestra compañera Noelia Romero, y la coordinadora nacional de COST, que está de baja por maternidad. Y luego y el proyecto de la red de NCPs, de puntos nacionales de contacto, NCP Guaidera, del que os he hablado antes. Aquí facilito una serie de documentos que pueden ser, que considero de interés para leer, entre los cuales está estos dos documentos. Bueno, esta es la evaluación intermedia de Horizonte 2020, la evaluación final de Horizonte 2020 se tendrá disponible en el primer cuatrimestre de 2023, la versión final. Este es un documento que habla de cómo reducir la brecha entre la investigación e innovación entre los distintos países europeos. Documentos sobre el impacto, el informe de impacto del programa anterior de Horizonte 2020, que lo considero muy, muy interesante. Una guía que nosotros publicamos, un documento de guía de casos de éxito del programa Widening en Horizonte 2020, donde se describen todos los. Hicimos una descripción de los mismos con entrevistas a los coordinadores, muy interesante y yo creo que importante de leer también.
Bueno, este también es importante, este documento de la Corte Europea de Auditores, en el que se habla sobre las medidas para ampliar la participación en Horizonte 2020. Se dice que fueron bien diseñadas, pero que la sostenibilidad, el cambio de sostenibilidad depende generalmente de los esfuerzos de las autoridades nacionales. Si no, en continuidad, cuando se acaba la financiación de programa marco, se acaba ahí, se acaba todo si no se le da continuidad a nivel nacional. Es un documento muy interesante también. Este también es interesante porque es una guía para una pre-screening, una pre-evaluación de propuesta que podemos hacer nosotros mismos, pero que nosotros los NCPs estamos preparados para hacerla también. Y bueno, este es un documento, estos dos, el de la Proposal Pre-Screening Guide y el Administrative Forms, son documentos que hemos publicado en el proyecto actual de NCPs. Entonces, que este de Administrative Forms es un tutorial, pues yo creo que, bueno, está bien, sobre todo para principiantes, para indicarles cómo rellenar los formularios necesarios para la preparación de una propuesta. Y bueno, pues ya por último, como recordar que como documentos de ayuda para preparar una propuesta tenemos el programa de trabajo, las preguntas frecuentes que se publican en el Funding and Tenders Portal, que dan muchísima información y suponen una gran ayuda también para la preparación de propuestas. Recomiendo que de vez en cuando se visite la web de nuestro proyecto, que aquí aparece indicada. Las páginas web nacionales de Horizonte Europa, por supuesto la plantilla, la propuesta que aparece también en el Funding and Tender Portal, y siempre que haya una pregunta sin resolver, contactar con los NCPs, o sea, con nosotros. Y nada más, esta es mi última diapositiva. El correo es el genérico que tenemos de Widening, de Guaidera, y mi correo del CSIC, que cualquiera de los dos, o mejor a los dos, correos con copia a los dos, pues podéis contactar conmigo. Y eso es todo. Gracias por la atención y por aguantar pacientemente hasta el final. Gracias. Creo que no hay ninguna pregunta ni consulta. No, de momento. Como ya hemos comentado, igualmente, aunque hoy no haya, si surgen cuando vayáis a presentar la propuesta, viendo los programas de trabajo, etcétera, podéis contactar con cualquiera de nosotras. Tenemos un correo común que lo tenéis en ambas presentaciones, y bien sea por escrito, incluso ahora por online, ¿no? Haciendo pues preguntas vía Teams, así, pues podemos contactar con todos vosotros. Os haremos pasar las presentaciones, animaros a todos a presentar propuestas. Sí que es verdad que los plazos no son muy buenos, porque abren ahora y cierran en marzo, teniendo Navidades por medio, pero también por experiencia son unos programas que participan menos gente, sobre todo en la parte ERA. Hay menos participación y, por tanto, las posibilidades de salir financiados son mayores. Y también, ¿sabes? Esto de los plazos que no sean muy buenos, pues puede ser beneficioso por aquellos que finalmente presentéis propuesta, que realmente haya menos propuestas a presentar. Y pues muchas gracias a todos, a Cecilia, Lidia, Laura, Ana, por vuestra participación, y a Borja. Y nada, nos vemos en la próxima ocasión. Tenemos previsto realizar... Vale, ya está. Así que tenemos previsto realizar a finales de enero, principios de febrero, una charla digamos decir, chat with your national contact point, un poco para aquellas dudas, consultas, etcétera, que tengáis, pues las podemos online, las podemos, bueno, in situ, las podemos un poco hablar entre unos y otros. Y muchas gracias a todos y que vaya muy bien el día y buena tarde a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós, gracias a vosotros. Chao.